Segunda Guerra Mundial en color. Cambio de marea. Mientras la Segunda Guerra Mundial continuaba su curso, tanto los aliados como los alemanes buscaban el golpe de gracia con una nueva arma que derrotase de modo definitivo al enemigo. Para la Alemania de Hitler, el problema era que Gran Bretaña era una isla. Sus tanques no podían aplicar su estrategia de ataque relámpago a través del canal. La única forma de derrotar a Gran Bretaña consistía en estrangular sus rutas de suministro marítimas. Para eso hacían falta buques de guerra y, sobre todo, submarinos. Para los aliados occidentales, el problema era atacar a Alemania cuando apenas había tropas aliadas en la Europa continental. La solución que adoptaron fue el bombardeo estratégico. Los bombarderos aspiraban a destruir las infraestructuras germanas y empujar a su pueblo a la rendición. Los dos bandos adoptaron dos tácticas muy diferentes, pero con un mismo objetivo: salvar a sus tropas y alcanzar el final de la guerra lo antes posible. A principios de 1941, la Royal Air Force comenzó a recibir una nueva generación de bombarderos de mayor tamaño y potencia con 4 motores. Los nuevos bombarderos podían cargar hasta 8.000 kilos de bombas, 4 veces más que las naves utilizadas anteriormente. El primero de los nuevos bombarderos fue el Short Stirling. En un principio, el plan no era atacar a la población alemana, sino destruir infraestructuras específicas, cortando las vías de transporte y suministro de petróleo y afectando la capacidad de Alemania para continuar la guerra. Pero había un problema fundamental. Los bombarderos británicos eran extremadamente poco precisos. Al mismo tiempo, las defensas aéreas alemanas estaban neutralizando a un número elevado de aviones británicos. A finales de 1941, hasta un 10% de los bombarderos eran derribados en cada ataque. El alto mando de la RAF decidió cambiar de táctica. Renunció a cualquier pretensión de alcanzar objetivos específicos. En su lugar, el mando de bombardeo recibió la orden de efectuar lo que se llamó un bombardeo de área, un eufemismo para lo que hoy se conoce como bombardeo en alfombra o de saturación. La idea era atacar deliberadamente toda la zona de una ciudad sin pensar en la población civil. Según las escalofriantes palabras del ministro del Aire británico, eso destruiría la moral de la población civil y en particular de los obreros industriales. Su principal exponente fue el mariscal de vuelo Sir Arthur Bombardero Harris, que fue nombrado comandante en jefe del mando de bombardeo de la RAF. En la primavera de 1942, Harris inició lo que en realidad era un enorme truco de relaciones públicas, pero que él prefirió llamar bombardeo estratégico. Reunió todos los aviones disponibles en el mando de bombardeo. Más de 1000 aviones despegaron hacia la ciudad alemana de Colonia. Las defensas de la ciudad se vieron desbordadas. Los británicos destruyeron 300 hectáreas. Y solo perdieron 39 aviones.
ahora gozaba del apoyo absoluto del primer ministro Winston Churchill. También disponía de una nueva arma, el Avro Lancaster, el primer bombardero pesado nocturno de la guerra. En marzo de 1943, los aviones británicos despegaron en dirección a la ciudad industrial alemana de Essen. Los ligeros y rápidos bombarderos Mosquito lanzaron bengalas para señalar los objetivos. A continuación, una fuerza de casi 450 bombarderos Lancaster barrió la ciudad vaciando su carga. Las defensas alemanas se vieron desbordadas. Solo 14 aviones británicos fueron derribados. El ataque contra Essen fue seguido por una oleada de ataques contra ciudades industriales del Ruhr. Pero las defensas aéreas alemanas comenzaron a tomarle la medida a los ataques aliados. Las pérdidas británicas aumentaron hasta un 10%. Harris se vio obligado a regañadientes a detener los ataques. Pero entonces fue informado de una nueva invención aliada que, bajo el nombre en código de Ventana, consistía en lanzar tiras de aluminio desde los aviones. Esas tiras, al caer, atascaban cualquier sistema de radar. La invención prometía anular las defensas aéreas alemanas. Harris se aferró a esa innovación para, en julio de 1943, 4 meses después del ataque contra Essen, volver a la ofensiva. Lo llamó la Operación Gomorra. Esta vez el objetivo era el puerto industrial de Hamburgo. Los bombarderos, equipados con el sistema Ventana, bloquearon el radar alemán. Mientras, otros aviones lanzaban bombas incendiarias. Una enorme tormenta de fuego devoró el centro de la ciudad. $40.000 personas murieron y 500.000 perdieron su hogar. Hubo otros ataques similares contra el puerto. Causaron una gran conmoción en el pueblo alemán. Cuatro meses más tarde, en otoño de 1943, Harris ordenó una serie de ataques contra Berlín. Pero por entonces, los alemanes habían aprendido a contrarrestar el sistema Ventana, y en la primavera de 1944, las pérdidas británicas volvieron a acercarse al 10%. Lo peor era que no había ninguna señal de que la moral alemana se estuviese resquebrajando. La campaña de bombardeos en alfombra de Harris no estaba funcionando. Pero lo mismo pasaba con la alternativa norteamericana de ataques contra infraestructuras. En la primavera de 1943, los ataques de día de las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos alcanzaban cada vez zonas más profundas de Alemania. Pero las pérdidas americanas seguían creciendo. 1 de cada 15 aviones era derribado.
Impávido, el mando americano inició un ataque contra las fábricas de las ciudades alemanas de Regensburg y Schweinfurt. Era un plan enormemente ambicioso. Las dos ciudades estaban muy al sur de Alemania, lejos del alcance de los cazas norteamericanos. El resultado fue un desastre. Los 380 Flying Fortress fueron acosados y tiroteados, a pesar que las autoridades norteamericanas habían afirmado que no necesitaban la escolta de los cazas. La tasa de pérdida superó el 16%. Estados Unidos se vio obligado a suspender su campaña de bombardeos. La guerra en el aire había quedado en tablas, y no había ninguna señal de que alguien pudiese utilizarla para alcanzar la victoria. A principios del verano de 1944, mientras los aliados se preparaban para invadir la Europa continental, las fuerzas aéreas británicas y norteamericanas recibieron el encargo de cortar las líneas de comunicación alemanas y los suministros de petróleo. Aquello representaba una vuelta al bombardeo de infraestructuras específicas. Pero esta vez, los aliados contaban con una nueva arma. Los británicos habían modificado de modo experimental un caza norteamericano, el P-51 Mustang. El motor norteamericano había sido sustituido por uno británico llamado Rolls-Royce Merlin. Eso le dio al avión una mayor autonomía, convirtiéndolo en la escolta ideal para los bombarderos de larga distancia. Los bombarderos aliados atacaron los puentes y carreteras que llevaban al frente alemán en Francia con una precisión casi quirúrgica. El suministro de petróleo del ejército alemán quedó drásticamente reducido. Una vez más, los cazas alemanes contraatacaron, pero se vieron desbordados por los Mustang. Buena parte de la fuerza aérea alemana, ahora a falta de combustible, cayó derrotada. Puede que la campaña de bombardeos contra las infraestructuras alemanas no fuese el golpe definitivo que esperaban los aliados, pero al fin estaba dando resultados. Pero un hombre todavía no estaba impresionado. Harris seguía obsesionado con la idea de que una campaña de ataques en alfombra, todavía más devastadora, podría pararle los pies a Alemania de una vez por todas. Por eso, a finales de 1944, Gran Bretaña volvió a los bombardeos en alfombra. Una ciudad alemana tras otra fue atacada y devastada. En febrero de 1945, Harris atacó Dresden, una ciudad con apenas ningún significado militar. La población de la ciudad había aumentado por la llegada de refugiados que huían de los bombardeos. Pero Harris no parecía tener ninguna consideración por la vida de los civiles. La ciudad quedó arrasada. Murieron alrededor de 50.000 personas. Fue un bombardeo excesivo, y al fin comenzaron a surgir dudas sobre la moralidad y también la eficacia de estos bombardeos en alfombra. Fuese cual fuese el resultado, había provocado un horrendo coste de vidas civiles y militares. Además, había fracasado a la hora de resquebrajar la moral alemana. Casi el 60% de los pilotos de la RAF caídos en combate fallecieron antes de haber completado 30 misiones. A pesar de todas las esperanzas, el bombardeo en alfombra no logró asestar el golpe definitivo al enemigo.
Los alemanes, por su parte, habían puesto su fe en una tecnología totalmente diferente para darles el arma que necesitaban para ganar la guerra. Para Alemania, Gran Bretaña era un problema. Era una isla, y por una vez el formidable poderío terrestre de Hitler resultaba inútil. Gran Bretaña también disponía de una poderosa marina. Aún así, Hitler calculó que si utilizaba sus fuerzas de forma estratégica, podía cortar los convoyes marítimos que transportaban desde petróleo a comida a Gran Bretaña. En los primeros 18 meses de la guerra, las fuerzas alemanas hundieron más de 130 buques mercantes británicos. Algunos de los barcos más eficaces eran los llamados acorazados de bolsillo, pequeños pero poderosos buques de guerra diseñados en los años 30 para sortear las restricciones impuestas contra el rearme alemán tras la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos, el Graf Spee, se hizo especialmente famoso. En cuestión de semanas, hundió 9 buques mercantes de los aliados en el sur del Atlántico, antes de ser rodeado y hundido junto al Río de la Plata, en Sudamérica. Pero los asaltos estaban provocando graves daños. Si las pérdidas seguían creciendo, Gran Bretaña podría sufrir verdaderos problemas de suministro. A principios de la primavera de 1941, los 2 primeros y únicos acorazados alemanes completaron sus pruebas marítimas. Su aparición hizo temblar a la Marina británica. Su capacidad potencial de destrucción era enorme. El primero en entrar en acción fue el Bismarck. En mayo, aviones de reconocimiento de la Royal Air Force lo descubrieron en el puerto noruego de Bergen, intentando entrar en el Atlántico Norte. La Marina británica salió a su encuentro. 2 días más tarde, el Bismarck fue visto en el Atlántico Norte. El buque de guerra británico más moderno, el Príncipe de Gales, fue enviado a interceptarlo. Junto a él iba el crucero de batalla Hood. A primera hora del 24 de mayo de 1941, las dos fuerzas se encontraron. Era la primera vez que 2 buques de guerra de distintos bandos se veían las caras. Casi de inmediato, un proyectil del Bismarck atravesó la débil armadura del Hood. Penetró a través de una de las cámaras de popa. Se produjo una enorme explosión. Solo 3 de los 1.200 tripulantes del Hood lograron sobrevivir. El Príncipe de Gales, en franca desventaja, se batió en retirada. El Bismarck había ganado el primer asalto. 2 días más tarde, el Bismarck fue visto de nuevo, esta vez más al sur, a varios cientos de millas de distancia de la costa de Francia. Los torpederos Swordfish británicos se abatieron sobre él. Uno de ellos alcanzó el timón del Bismarck. A la mañana siguiente, 2 buques británicos, el Rodney y el Rey Jorge V, alcanzaron al Bismarck.
comenzaron a disparar proyectiles de calibre pesado contra el desventurado acorazado alemán. Pronto quedó reducido a un montón de llamas. El Bismarck fue hundido finalmente por un torpedo. Solo 113 de sus 2.300 tripulantes salvaron la vida. El Bismarck se había hundido antes de tener la oportunidad de demostrar su valor. En junio de 1941, Hitler invadió la Unión Soviética. La guerra en el mar entraba en una nueva fase. Gran Bretaña comenzó a enviar convoyes de suministro a los puertos árticos rusos de Murmansk y Archángel. De inmediato, el ejército alemán se preparó para interceptarlos. Un convoy tras otro sufría ataques o amenazas. En verano de 1943, el transporte era tan peligroso que se suspendieron todos los convoyes a Rusia hasta el otoño, cuando se esperaba que el mal tiempo y la falta de visibilidad ofreciesen una mayor protección. Mientras suspendía el envío de convoyes, Gran Bretaña centró su atención en una de las mayores amenazas a las que se enfrentaba, el acorazado gemelo del Bismarck, el Tirpitz. El Tirpitz se había pasado meses escondido en los fiordos noruegos, esperando el momento para atacar. Pero la Marina británica lo había sometido a una férrea vigilancia, decidida a eliminar el último acorazado alemán. En septiembre de 1943, 5 minisubmarinos, conocidos como X-Kraft, fueron enviados a los fiordos noruegos para hundirlo. El ataque solo causó daños leves, y la primavera siguiente el Tirpitz volvía a estar listo para amenazar los convoyes árticos. En esta ocasión, la Royal Navy envió una gigantesca fuerza de ataque. Incluía 6 portaaviones. Esta vez cogieron a los alemanes totalmente por sorpresa. Los bombarderos en picado se lanzaron contra el Tirpitz. Pero el acorazado estaba bien blindado y las bombas, relativamente pequeñas, apenas causaron daños superficiales. 3 meses después volvía a estar listo para la acción. Pronto fue detectado en otro fiordo noruego. Los bombarderos Lancaster, que portaban hasta 5 toneladas de bombas Talboy, fueron enviados para hundirlo de una vez por todas. El Tirpitz desplegó una pantalla de humo que lo camufló parcialmente. Pese a ello, varias bombas golpearon su casco causando graves daños. Finalmente, 2 meses más tarde, un escuadrón de bombarderos Lancaster pudo atacar bajo las condiciones climatológicas perfectas. 3 Talboys alcanzaron su objetivo. El Tirpitz zozobró lentamente. Casi 1 millar de tripulantes se hundieron con él. Después de más de 2 años jugando al ratón y al gato con la Marina británica, el Tirpitz había naufragado. Los acorazados alemanes prometían mucho, pero no tuvieron la oportunidad de demostrar su valor ante la aplastante superioridad de la Marina británica.
Hitler había perdido la batalla en el mar, al menos en la superficie. Porque bajo las olas, la historia era muy diferente. Durante los primeros meses de la guerra, los U-boats acosaron e interrumpieron las líneas de suministro británicas. A menudo atacaban en superficie, disparando contra los buques mercantes con sus cañones de cubierta. Como respuesta, la Royal Navy envió portaaviones equipados con aviones antisubmarinos para patrullar las rutas utilizadas por los convoyes. Pero solo tenían un efecto limitado. A finales de 1939, más de 100 buques mercantes aliados habían sido hundidos ya por los submarinos alemanes. Si las pérdidas continuaban a ese ritmo, Gran Bretaña se enfrentaría al desastre. El petróleo, la comida, las armas, todos los productos comenzarían a escasear. Y entonces las cosas se complicaron todavía más. Alemania invadió Francia. De repente, la marina alemana, que hasta entonces se había visto acorralada en el Mar del Norte, tenía acceso a la fachada atlántica de Francia. Ahora tenían una base desde la que atacar a los convoyes británicos. Los puertos franceses se llenaron con los recién construidos U-boats alemanes, especialmente con el tipo 7C. El almirante Karl Dönitz, líder del servicio de U-boats alemanes, organizó sus submarinos en lo que él llamaba manadas de lobos. Un grupo se alinearía en torno a una ruta probable de convoyes. Tan pronto como un U-boat detectase un convoy, avisaría al resto para atacar. A veces, los U-boats también eran guiados por aviones de patrulla de larga distancia. A finales de 1940, hasta un 40% de los buques mercantes de cada convoy acababan naufragando. Los suministros británicos estaban en peligro. Los tripulantes de los U-boat alemanes lo llamaron la época feliz, y sus principales comandantes se convirtieron en héroes nacionales. Gran Bretaña estaba pagando muy cara su falta de preparación. Pero finalmente la situación empezó a cambiar. Un programa de barcos escolta antisubmarinos empezó a dar resultados. Los primeros corvettes, ese era su nombre, empezaron a botarse al mar. Por primera vez, Gran Bretaña podía establecer grupos permanentes de buques de guerra para escoltar a los convoyes de suministros. Pero su eficacia estaba limitada por el hecho de que su velocidad máxima era de 15 nudos, 2 nudos inferior a la velocidad en superficie de un U-boat. Al mismo tiempo, los aviones de patrulla del mando costero británico fueron equipados con cargas de profundidad. Les faltaba autonomía para cubrir el Atlántico, pero podían acosar y obligar a sumergirse a los U-boats en superficie que se acercasen a sus bases. Entonces, al igual que en las campañas de bombardeos, se produjeron una serie de avances tecnológicos que sirvieron de gran ayuda a Gran Bretaña. A principios de 1940 se desarrolló un nuevo tipo de radar llamado radar centimétrico.
era más pequeño que los sistemas ya existentes y por primera vez podía adaptarse a los aviones y barcos de escolta. Ahora cualquier U-Boot alemán en superficie era vulnerable. Unos meses más tarde se produjo un nuevo avance tecnológico. HAFDAF era un detector de radio. En cuanto un U-Boot alemán salía a la superficie para comunicarse, HAFDAF conseguía captar la señal de radio y localizar su ubicación exacta. Durante la primavera de 1941, Gran Bretaña comenzó a contener de modo constante la amenaza de los U-Boot. Las pérdidas de buques mercantes se redujeron a menos de la mitad. Y entonces Alemania sufrió un grave desastre, cuyos efectos perdurarían durante el resto de la guerra. En mayo de 1941, el destructor británico Bulldog obligó al submarino U-110 a salir a la superficie y logró capturarlo. A bordo iba la máquina Enigma, utilizada para codificar las señales alemanas. Lo más importante es que el Bulldog también capturó los libros de códigos navales que iban con la máquina. Eso proporcionó una ayuda vital a los especialistas británicos. Pronto, y sin que los alemanes lo sospechasen, Gran Bretaña consiguió empezar a comprender las comunicaciones navales germanas. Para la Royal Navy, eso significaba que los convoyes podían tomar rutas alejadas de las manadas de lobos de los U-Boats. Pero entonces, en diciembre de 1941, la guerra en el mar cambió de forma definitiva. En diciembre de 1941, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos. Casi inmediatamente, el almirante Dönitz, jefe del servicio de U-Boats alemanes, envió submarinos para atacar a los buques mercantes norteamericanos en su propia costa. Al principio, solo algunos de los submarinos, los del nuevo tipo 9, eran capaces de realizar el largo viaje desde Europa. Una vez allí, encontraban a sus objetivos con facilidad. El comandante en jefe de la Marina estadounidense, el almirante Ernest King, había rechazado el Consejo Británico de proteger sus buques mercantes en convoyes. En un periodo de 3 meses, más de 400 buques mercantes estadounidenses fueron hundidos o destruidos. Norteamérica estaba aprendiendo la dura lección que ya había aprendido Gran Bretaña. Era necesario hacer algo. King cambió de idea y en mayo de 1942 los Estados Unidos ya habían introducido un sistema limitado de convoyes. En julio, las pérdidas estadounidenses empezaban a reducirse. Eso obligó a los alemanes a adoptar una nueva táctica.
Concentrarían sus tropas en un área concreta del Atlántico Norte, el Agujero Negro, una zona en mitad del océano suficientemente alejada de la costa para que la aviación antisubmarinos no pudiese alcanzarles. A menudo un convoy era atacado por más de 15 submarinos que llegaban en oleadas. Durante octubre de 1942, 56 barcos aliados se hundieron en el Agujero Negro. En marzo del año siguiente, las pérdidas aliadas alcanzaron los 120 barcos en un solo mes. Durante ese mismo mes, los alemanes solo perdieron 12 U-boats. La táctica de Hitler de cortar las líneas de suministro británicas hasta que el país se colapsase parecía una posibilidad real. Daba la impresión de que sus U-boats podían ganar la guerra. Pero los aliados comenzaron a darle la vuelta a la partida. Gran Bretaña había incorporado un nuevo comandante. El almirante Max Horton había sido el antiguo jefe de la flota submarina de la Royal Navy. Su primer movimiento fue establecer grupos permanentes de destructores y fragatas que proporcionasen apoyo adicional a los convoyes, apareciendo tan pronto como se detectase una manada de lobos enemigos. Igualmente importantes fueron los desarrollos tecnológicos que vieron la luz en esa época. El Erizo era un mortero antisubmarinos que disparaba 24 bombas. La aviación aliada fue equipada con un nuevo proyector de alta potencia, la Lead Light. Cuando el avión se acercaba, podía encenderlo en el último momento, cazando a un submarino por sorpresa en superficie. Los continuos avances tecnológicos comenzaron a dar sus frutos. Las pérdidas germanas se incrementaron. Al comandante alemán, el almirante Dönitz, le costó retomar la iniciativa. En abril, ordenó un ataque de sus U-boats contra el convoy ONS-5, un convoy de 43 buques mercantes que viajaba de Liverpool a Canadá. El plan fue diseñado como una demostración del poderío naval alemán. 40 U-boats rodearon el convoy. Los británicos enviaron grupos de apoyo adicionales. Aviones antisubmarinos llegaron desde Canadá. Los aliados tardarían 4 días en contener el ataque alemán. 11 buques mercantes se hundieron, pero los alemanes habían perdido 7 U-boats. Dos semanas más tarde, Dönitz volvió a intentarlo, atacando un segundo convoy. Fue un desastre. Los alemanes perdieron 5 U-boats sin hundir ni un solo buque mercante. Durante mayo de 1943, la cuarta parte de los U-boats germanos operativos se hundieron. Los alemanes estaban empezando a perder de forma definitiva la guerra de los U-boats en el Atlántico.
Los aliados lanzaron entonces su ofensiva contra los alemanes. Apareció una nueva versión con mayor autonomía del bombardero B-24 Liberator. Ahora podía alcanzar a los U-boats alemanes en el agujero negro. Los diseñadores de submarinos alemanes intentaron responder con innovaciones propias. Los U-boats fueron equipados con detectores de radar y ametralladoras antiaviación. Algunos incluso adoptaron el snorkel diseñado en Holanda, una entrada de agua que permitía que los submarinos pasasen más tiempo bajo el agua, escondidos del radar aliado. Pero era demasiado tarde. Los aliados siguieron detectándolos. Los U-boats de Hitler tuvieron que quedarse inmovilizados en el puerto. Era demasiado peligroso que navegasen por el océano libremente. Los intentos germanos de hallar una respuesta se volvieron cada vez más desesperados. Fabricaron un nuevo submarino revolucionario. Era conocido como el Tipo 21. Se alimentaba con energía eléctrica y podía navegar a 17 nudos bajo el agua, el doble de la velocidad de un submarino tradicional, suficiente para dejar atrás a la mayoría de los barcos de superficie. Pero una vez más, era demasiado tarde. Solo uno llegó a estar operativo y nunca estableció contacto con el enemigo. A finales de 1943, los aliados dominaban el Atlántico. Fue un punto de inflexión en la guerra. La campaña de los U-boats de Hitler había causado efectos devastadores en ambos bandos. Los alemanes perdieron casi 800 submarinos. El 75% de los tripulantes de los U-boats falleció en combate. En el bando aliado fallecieron 32.000 marineros. Pero finalmente, con los U-boats fuera del mar, las enormes oleadas de tropas y equipamientos estadounidenses pudieron navegar libremente por el océano y prepararse para la invasión de Europa. La victoria en la batalla del Atlántico iba a cambiar de un modo fundamental el curso de la guerra.